Constructores, es muy importante llevar registros de sus trazos y mediciones y siempre estarlas revisando. Pues bien, vamos a ver de algunos tips para trazos, mediciones, etcétera, que hay que estar checando en la obra. ¿Qué tal, constructores? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, vamos a hablar de esto de las mediciones y los trazos. Y es que en las edificaciones en las que requieran llevar registro de posibles movimientos verticales, en donde lo habla mucho reglamentos de construcción, así como aquellas donde el director responsable de obra considera necesario, por ejemplo en lugares como la Ciudad de México, etcétera, donde tienen suelos fangosos, se deben de instalar referencias o bancos de nivel suficientemente alejados de la cimentación o de la estructura que se trata para no ser afectados por los movimientos de las mismas, así como de otras cargas cercanas, y estas se referirán a los niveles que se tengan en la obra. Este es muy importante porque puedes ir midiendo los diferentes cambios que se tengan. Por ejemplo, el aeropuerto de Kansai también tiene esos detalles, entonces hay que estar calzando a cada rato. ¿Por qué? Porque se hizo en el mar, ¿no? Y se efectuarán nivelaciones en las edificaciones, pues obviamente ubicadas en los predios colindantes o alguna otra referencia, puede ser una referencia láser a lo lejos, ¿no? También, no nada más eso. Y bueno, pues es que antes de iniciarse una construcción, pues se debe de verificar el trazo del alineamiento del predio con la base en la constancia del alineamiento y número oficial. Es importante porque no siempre viene el predio real con lo que viene en la escritura. Es algo que siempre les digo, chequen y midan su predio porque no siempre viene igual que la escritura, llegan a variar por diferentes elementos. Y bueno, pues las medidas de la poligonal, del perímetro, así como la situación del predio en relación con las colindantes, se debe de coincidir, y si no coincide, pues bueno, hay que tomar las medidas pertinentes en caso de que no coincida con el título de propiedad. Y además se deben de trazar después los ejes principales del proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que arroja el levantamiento del predio a lo mejor exigen un ajuste entre las distancias, como se los he comentado, entre los ejes, planos arquitectónicos, etcétera, pues debe de dejarse constancia de las diferencias mediante ya sea anotaciones en la bitácora de obra, elaborando planos con el proyecto ajustado. Y bueno, pues las personas que estén responsables de la obra deben hacer constar de estas diferencias y que no afecten a la seguridad ni estructural en el funcionamiento de la construcción, así como la separación que exige entre edificaciones adyacentes, ya sea en base a diferentes reglamentos que se tengan. Ahora, en algunos reglamentos, por ejemplo, el caso necesario, deben hacerse modificaciones en varios elementos, no nada más, por ejemplo, pasillos, circulaciones, y uno como arquitecto pues va sopesando o va ponderando dónde sí, dónde no, dónde se puede cortar, dónde se puede hacer más grande. Esto es muy importante porque no siempre salen igual, ya que en la mayoría de los casos los terrenos no tienen las medidas que se registran en las escrituras o títulos de propiedad, así que el alineamiento se da con base a estas últimas y siempre hay diferencias entre el proyecto real y los planos presentados para la manifestación de la construcción, por lo que los directores, responsables de obra, personas así, todo lo referente a esto también deben de tener la autoridad y credibilidad desde el principio, y debes de checar siempre cuáles son las diferencias entre los planos del proyecto, que no siempre son iguales también. O sea, no crean que va a salir exacto, la computadora es tan exacta que todas estas cosas se las come, y no es lo mismo un tabique. ¿Por qué? Porque para los que ya saben y han construido, pues van a ver que hay muchas diferencias siempre entre el proyecto real y el proyecto que se hizo en plano, en computadora, etcétera. Entonces hay normalmente que resolver en la obra algunos ajustes, hacer varios ajustes, y bueno, pues hay unos que entran dentro de tolerancia o los vamos viendo sobre la obra. Y esto es muy importante, verificar alineamiento, dimensiones de terreno, por lo general con diagonales, para no tener problema. Lo que les he platicado de cómo revisar las escuadras, y este es un detalle porque hay muchos que quieren hacer la famosa escuadra de albañil, y hay veces que es mejor que hagas tu teorema de Pitágoras, que es con el que haces realmente cualquier escuadra y de cualquier medida,
para confirmar que tu terreno y tus niveles estén como se plantearon en el proyecto original, ya que también puede haber cambios, ya sea por N tipo de situaciones, que un vecino construyó una barda, que otro hizo otra barda y se movió poquito, que a lo mejor hubo un deslave, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por mi parte es todo, constructores. Espero que les haya servido el video, que lo chequen rápidamente, que no tengan ningún problema y que puedan revisar su obra para que no tengan estos cambios en los trazos y en la topografía del terreno, así como los niveles. Por mi parte es todo, muchas gracias por sus likes, sus comentarios en este video corto y suscríbanse a la campanita para que estén pendientes de mis videos. Nos estamos viendo.